Le voy a dar la bienvenida a Sociólogos Farmacéuticos y Alimentarios a la doctora Sandra Bonilla. Ella es egresada de nuestra facultad. Ella, de hecho, estudió conmigo química farmacéutica y es diplomada en farmacovigilancia de la Universidad del Rosario. Es magíster y doctora en farmacología de la Universidad Estadual de Campiñas en Brasil y tiene experiencia en investigación básica con modelos de experimentación animal, investigación clínica y también tiene experiencia en comunicación de ciencia. Tiene alrededor de una trayectoria de 13 años de experiencia, ha trabajado en empresas como Corpaul y Sinova Health Brasil, realizó actividades de investigación en Unicamp Brasil y una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Minas Gerais. Me disculpa la pronunciación de estos nombres. Actualmente es emprendedora en el área de comunicación científica, especializada en ilustración científica, asuntos regulatorios y traducción médica. Ha trabajado en empresas como Eurofarma e instituciones de ciencia y tecnología como el SENAI Cimatec de Brasil. Bienvenida, Sandra, a este espacio y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Moni, a ti por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Buenas noches a todos, todas que están aquí acompañándonos. Y muy feliz de estar en ese espacio. Yo también participé de los viernes de SEWA, entonces cuando me hiciste la invitación yo me remonté a esas épocas. Muy feliz de estar acá. Pues la también es compartirles un poco de mi experiencia más relacionada con comunicación de ciencia, que es en lo que me dedico actualmente. Si tienen también preguntas, puede ser una conversación, porque es una conversación, puede ser dinámico, yo puedo ir hablando y escriben por el chat o siéntanse con toda la tranquilidad del mundo a abrir el micrófono y preguntar, que la idea es que sea algo pues interactivo y que todos podamos pues aprender. Bueno, entonces pues ya Mónica pues hizo una presentación bastante breve sobre mí, pero de todas formas voy a pasar rápidamente por por la idea de esta conversación, que cuando Mónica me invitó me animé mucho porque la comunicación de ciencia es algo que a mí me apasiona. Sin embargo, en los últimos años fue que pude entender que la comunicación de ciencia no necesariamente tiene que ser de esa forma tradicional en la que uno está acostumbrada cuando uno trabaja en el ambiente académico, que son más relacionados con congresos, conferencias, artículos científicos, sino que también existe ese otro lado de la comunicación que se llama divulgación científica y tiene una importancia grande porque ella va mucho más allá de la academia, es enfocada más en la población, en la sociedad en general. Antes de pues, comenzar, yo quiero pues, presentarme. Y para quien no me conoce, yo soy Sandra Bonilla, yo hago parte de esa generación que se graduó en 2011 de la universidad, pero antes de ser profesional, yo soy nacida en Quibdó, Chocó, yo soy quibdoseña, soy chocuana, soy geminiana y digo que con un pie en cáncer porque soy bastante emotiva, entonces soy bastante llorona y soy hija única, soy hija de Naida y Leonardo, pero tengo muchos primos hermanos que fueron los que me rodearon a lo largo de mi vida. Soy fotógrafa, amadora, tanto que Moni también es mi profesora y mentora en eso. Y en este momento yo vivo en Belo Horizonte, Brasil, y es una ciudad que me recuerda mucho a Medellín, por su geografía, por su gente, por su cultura. Y es una ciudad donde hay mucho café y hay mucho pão de queijo. Sería en Colombia como, o en Quito, comer pan de yuca. Entonces es una ciudad que me trae muchos recuerdos afectivos de Colombia y me gusta mucho vivir acá. Soy esposa, soy mamá de una niña de 2 años y medio que es minera y soy tutora de un cachorrito, de un pet paulista, porque fue adoptado en Sao Paulo, que fue en el lugar donde hice mis estudios de posgrado. Y hablando ya un poco más sobre quién es Sandra desde el punto de vista profesional, yo quiero hacer una pequeña línea de tiempo, porque han sido muchas transiciones de carrera a lo largo de esos 13 años de trayectoria y yo quiero
darle una secuencia lógica para que no se pierdan. Y yo soy formada en la Universidad de Antioquia en 2011, soy química farmacéutica y empecé mi trayectoria profesional en Corpaul, en el área de investigación y desarrollo de productos. Inicié mi proceso en el último semestre de la universidad. Yo siempre fui una persona muy clínica, sin embargo, siempre tuve la curiosidad de cómo es la industria, qué se hace en la industria. Entonces tuve una temporada en Corpaul que me ayudó muchísimo porque fue el primer contacto que yo tuve con la cuestión relacionada con escrita científica, solo que eso solo lo vine a relacionar en este momento de mi carrera. Luego de ese tiempo, de ese año y medio que estuve en Corpaul, yo fui a Manizales Caldas y trabajé en la clínica de la presentación como jefe de servicio farmacéutico. Entonces también tuve ese contacto con todo lo relacionado con los procesos del servicio farmacéutico, gases medicinales, seguimiento farmacoterapéutico, asistencia farmacéutica y por ese motivo fue que realicé el diplomado en farmacovigilancia en 2013. Ya en 2014 ya me mudo a Brasil, donde realizo mis estudios de posgrado en farmacología. Inicialmente pensé que sería algo más clínico, pero acabé yendo al área de pesquisa e investigación básica, trabajando con modelos de experimentación animal como investigadora de maestría y doctorado. Y en 2020, que terminé mis estudios doctorales, ya empecé en 2021 mi primer postdoctorado en la Facultad de Ciencias Biológicas, en la Facultad de Endocrinología, Fisiología y Biofísica. Y en 2021 ya yo emprendo ese nuevo rol como mamá, entonces tengo esa pausa en mi carrera académica. Mi niña nace en 2022 y en 2022 paso a trabajar ya en el ambiente corporativo en Brasil, en Sinova Health, que es una organización que se encarga de gestionar y organizar los estudios clínicos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces ya empiezo a trabajar como medical writer, que es aquel profesional que se encarga de escrita de todos los documentos regulatorios. Luego de esa experiencia de un año, retorno a la universidad a realizar una estancia postdoctoral, solo que ahora en la Facultad de Farmacia, en asistencia farmacéutica. Y finalmente empiezo mi jornada como emprendedora en el área de comunicación científica, solo que desde 2021 ese proceso ya viene pasando, solo que desde 2023 ya es algo más latente y es algo ya constante. Entonces, por toda esa trayectoria que yo he tenido a lo largo de mi carrera, siempre ha sido muy presente la parte de escrita, la parte de comunicación, la parte de diseminación del conocimiento científico, pero de una forma muy técnica. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra conversación hoy? Estimularlos a que conozcan, a que sepan un poco sobre la divulgación y cómo hacer divulgación científica, porque es muy diferente la comunicación científica que yo hacía a lo largo de toda mi trayectoria a la divulgación que se hace hoy. Entonces, cuando pensamos en alguien académico, siempre se piensa en el científico dentro del laboratorio haciendo experimentos o si es de la parte clínica en un hospital, haciendo seguimiento o trabajando directamente con pacientes, haciendo monitoría. Y se tiene también en el imaginario que el científico tiene esa carrera de docencia para ser profesor, doctor de una universidad, sea pública o sea particular. Entonces siempre se enfoca esa carrera académica a ese lado, a la docencia principalmente. Sin embargo, existen muchos otros caminos de carrera que un científico puede desbravar a lo largo de su trayectoria. Entonces tenemos desde la parte docente, como ya hablé, perdón, investigación en la academia, seguir como un investigador senior, por ejemplo, trabajar con regulamentación científica, trabajar en investigación dentro de la industria, realizar algún tipo de posición de gerencia dentro de la industria. Hoy en día trabajar con ciencias de datos, big data, pero también existe esa otra parte del camino académico que va mucho relacionado con la parte de comunicación, donde una persona con
trayectoria académica puede trabajar con edición, publicación y revisión de textos, artículos científicos, ser editor de revistas científicas, trabajar con escrita científica y escrita médica y trabajar con comunicación científica. Pero también puede realizar consultorías científicas, puede trabajar en organizaciones sin fines lucrativos y también puede realizar emprendedurismo científico a partir de todo ese bagaje o todas esas habilidades que se desarrollan a lo largo de la trayectoria, sea de maestría o de doctorado. Entonces, cuando yo descubro que existen otras opciones de carrera además de la docencia, por mi personalidad, por todo el bagaje que yo ya traigo desde la graduación y por mis gustos, yo encuentro en el área de comunicación esa posibilidad de resolver problemas. Entonces, ¿yo cómo puedo resolver un problema? Lo puedo resolver a través de una ilustración científica, realizando escrita médica científica para empresas, profesionales de salud, eh, investigadores principales, principal investigator, que ahora el profesor, el investigador principal de una investigación. Puedo realizar traducción médica porque, como todos tal vez tengan conocimiento, la mayoría del conocimiento científico es escrito en inglés. Entonces, para poder acercar esa información para la población o para otros profesionales, se necesita estar en el idioma local y la diseminación del conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta esas cuatro posibilidades, se llega a la conclusión que cuando se tiene comunicar y resolver, tenemos esas herramientas para dar una solución a los problemas del mundo real. En este caso, es relacionado con la comunicación, con la información y cómo que yo voy a llevar esos resultados científicos a la sociedad en general. Entonces, hablando ya un poquito, vamos a hablar más de conceptos. ¿Cuál sería esa diferencia entre divulgación y comunicación científica? Hasta yo cuando estaba comenzando en ese proceso, para difícil y complejo diferenciar una cosa de la otra, porque para mí era exactamente lo mismo. Solo que cuando ya se estudia un poco más a fondo esto, comunicación científica son informaciones y resultados científicos que se divulgan y se comparten con sus pares, con aquellos profesionales que hacen parte del área académica, independiente del área en la cual él se desarrolle. Por ejemplo, el área de ciencias de la salud y alguien que trabaje en ciencias sociales o en ciencias biológicas y ciencias de la salud. Entonces son informaciones que se comparten entre estos profesionales para mostrar los resultados científicos de sus investigaciones, para mostrar nuevos conocimientos y es en un área muy específica. Entonces, ¿y cuál es la forma de poder comunicar? A través de conferencias, a través de escritas de artículos científicos, a través de elaboración de pósters, de infográficos en eventos científicos. Entonces queda muy restricto a esa parte académica. Pero cuando ya se habla de divulgación científica, nosotros ya estamos hablando de la popularización de la ciencia. Ya es transformar esos datos aquí, esta parte de comunicación, esos datos, esos nuevos descubrimientos, en una información que sea atractiva, en una información que genere curiosidad, en una información que la sociedad, la población, que no tiene ese contacto con ese lenguaje científico, entienda. Entonces ya la divulgación se vuelve un poco más, vamos a decirlo así, más coloquial, más próxima de las personas y tiene como objetivo la democratización del conocimiento científico y la alfabetización científica. Cuando hablamos de esos dos términos, es básicamente yo, Sandra, como científica, genero un conocimiento, pero no quiero que se quede solo conmigo. Mi área de investigación es relacionada con farmacología del tracto urinario inferior, farmacología del sistema nervioso autónomo y farmacología de las hormonas sexuales femeninas. Si se me sale un portugués, pido disculpas porque los términos técnicos siempre los aprendí en portugués.
Entonces, si ese es mi tema de investigación, yo, ¿cómo hago? ¿Quién sería la persona en la población en general que se puede ver beneficiada con los resultados de mi investigación? Principalmente mujeres que están en una fase de la premenopausia, perimenopausia, posmenopausia, pero esos datos yo los tengo en un lenguaje muy técnico. Entonces yo lo que hago es, bueno, voy a hablar desde también mi posición como mujer y yo voy a transformar esa palabra que es muy técnica en una palabra que yo consiga hablarla con alguien en mi día a día para que esa persona entienda el objetivo de mi investigación y cómo mi investigación va a generar un impacto en su vida, en su día a día, sea ahora o sea en años posteriores. Entonces, ¿cuál es la forma de yo pasar esa información? ¿O cuáles serían los canales de comunicación en la divulgación? Periódicos, programas de televisión, la radio, redes sociales hoy en día con tanta tecnología, podcast, audiobooks. Entonces, esos serían los medios de comunicación para la divulgación. Entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos, ¿cuál es la diferencia principal? El público al cual la información va destinada. Entonces, como estamos hablando de divulgación científica, ¿eso cómo se hace? O sea, eso, bueno, listo, ya sé qué es pasar esa información, todo, pero bueno, ¿y eso cómo se hace? Y cómo que yo consigo hacer esa divulgación. Para yo poder responderles esa pregunta, yo quisiera antes mostrarles tres cosas para que podamos entender en la práctica qué es divulgar y cómo se puede hacer para divulgar. Entonces, ahorita yo voy a parar de compartir mi pantalla en un momento que Mónica va a compartirnos un video cortico para que ustedes puedan entender qué se trata de divulgar. Mónica, cuando tú puedas compartir, ya paré aquí. Ya están viendo la pantalla. Sí. Me disculpan que tengo un montón de cosas abiertas. Hola a ¿Escuchan? todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Escucho. No es muy común que aparezcan los stories personalmente, sin embargo, lo estoy haciendo porque, como pudieron ver en el stories anterior, publiqué que infelizmente Brasil, el país donde resido en este momento, alcanzó la media de muertes por día de 1.700 personas más o menos. Entonces decidí hacer este video rápido porque en diferentes ocasiones, en este momento, un mes atrás, ya me han hecho varias preguntas sobre la cuestión de la vacunación. Si la vacuna es segura, si es necesario vacunarse, si funciona. Entonces, por eso vine a aparecer por aquí para decirles a ustedes, principalmente a las personas que viven en Colombia, que sí, la vacuna es segura, es eficaz. Para nosotros super la vacuna es eficaz, es segura y es necesaria para nosotros superar esta pandemia. En ese momento estamos con un problema de salud pública muy serio y la vacuna es una de las herramientas más eficaces para nosotros superar esta situación. Como he recibido varias cuestiones al respecto de ese asunto, entonces decidí dejar una cajita de preguntas, voy a ponerla aquí, para que ustedes me comenten si les interesa que les haga un contenido corto, rápido y sencillo sobre la cuestión de las vacunas, saber cuáles son sus preguntas, sus dudas y saber si puedo por lo menos ayudar a esclarecer un poquito esa información. Entonces me comentan y dependiendo de la información que yo reciba y hago un contenido bien interesante para compartirlo con ustedes. Bueno, un abrazo y un beso enorme a todos. Ay, esa carita. Ese video es ese video es de 2021. Estábamos en el pico de la pandemia. Y lo traje porque se me vinieron muchos recuerdos del momento
estructurar esta presentación, voy a volver aquí a compartir mi pantalla. Eh, Porque, bueno, si tuve tantas transiciones de carrera, como yo les mostré al inicio, si yo estuve en tantos espacios, ¿en qué momento llegó la comunicación? ¿En qué momento llegó la divulgación? Ah, espera aquí. Fue en 2021, principalmente el 3 de marzo de 2021, porque yo estaba sentada en la sala de la casa y pues en aquella época se hacían esa actualización diaria del número de muertes y eso para mí fue bastante chocante porque cómo era posible que en 24 horas en Brasil por el COVID-19 murieran 1.726 personas. Y en el dato de abajo era el total de lo que se llevaba desde que empezó la pandemia. Entonces yo lo que hice fue en esos stories colocar así, bueno, está en portugués, yo traduzco. ¿Qué necesita pasar para que tomemos conciencia? La vacuna es una herramienta importante. Todos necesitamos tener conciencia y empatía por el otro. Así estemos vacunados, mantengamos el distanciamiento. Si se necesita salir de casa, por favor utilice máscara, o sea, tapabocas. Higiene de manos con agua y jabón. Si no se tiene cerca, utilizar alcohol en gel. No se lleve las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, los oídos. Si no necesita salir de casa para una actividad esencial, por favor, quédese en casa. Entonces, y en el video yo comienzo a hablar, no, es que a mí me han preguntado, es que a mí me preguntan sobre dudas, principalmente la familia, sobre dudas, que por qué la vacuna es segura, no es segura. En esa época se tenía la duda sobre el tiempo de los estudios clínicos que se hicieron o las pruebas de eficacia y seguridad que se hicieron sobre las vacunas. Entonces eso me motivó a quebrar ese hielo, porque a pesar de que no es mi área de expertise en cuanto a línea de investigación, pero cuando se es científico se tiene la posibilidad de adquirir herramientas y habilidades para uno poder trabajar en diferentes temas y poder pasar esa información para la sociedad. Entonces fue ahí que yo hice el primer post, el 17 de marzo de 2021, cuando se detectó la variante P1 en Bogotá. Eran las primeras notificaciones. Y yo le contaba a Mónica en un audio que inicialmente, como ustedes vieron, yo empecé hablando español. Y el contenido, la idea era para poder llevarlo a Colombia. Sin embargo, en un principio la acogida fue bastante baja, entonces estaba teniendo más acogida en Brasil y siendo el lugar donde yo vivo, entonces, bueno, empecé a hacer la transición y empecé a crear los contenidos para portugués. Entonces, ese formato que ustedes vieron aquí en un video, esos fueron unos stories de Instagram. Eso es una forma de divulgación científica. Pero también existe otra forma de divulgar ciencia. Aquí en esta foto yo comparto, yo les contaba sobre mí, que yo soy una fotógrafa amadora. Y en la pandemia, justamente con el apoyo de la Fuerza Tarea que UNICAMP, la universidad donde hice la posgraduación, realizó, yo fui a apoyar a una de mis mejores amigas, que ella estaba en la línea de frente, Rita de Casia, porque estaban realizando un documental sobre las personas que estaban viviendo en la moradía estudiantil. Entonces, esa acción se llamaba Acción La Moradía. Como no era para escribir, no era para yo aparecer, yo estaba en la línea de atrás, vamos a decirlo así, yo estaba en la parte de atrás registrando todas las acciones que se estaban llevando a cabo en el documentario. En cuanto mis colegas entrevistaban a las personas que vivían, yo hacía el registro de esas acciones, también hacía el registro de la forma como se hacía el teste con swab en la nariz, aquí como pueden ver en esta foto, y yo era parte de ese equipo de grabación, fotografía, esa parte que es por detrás de cámara, ¿cierto? Esa también es otra forma de divulgación científica, porque ese tipo de actividad genera
un contenido genera un conocimiento a través de la creación de una imagen y esa imagen va a ser utilizada para divulgación de una información relacionada con salud. En este caso era eh, relacionado con la pandemia de COVID-19. Entonces, ese también es otro formato de divulgación científica. Y también existe otro formato. Existe el formato, además de escrito, además de video, de hablado, existe el formato que es ilustrado, creando imágenes, creando ilustraciones científicas que pueden ser utilizadas para explicar una información compleja, para explicar algún tipo de información relacionada, en este caso, por ejemplo, con la anatomía, pero también puede ser relacionado con algún concepto biológico o de medicamentos, ya que nosotros estamos aquí hablando sobre medicamentos. Entonces, la ilustración científica también puede ser una forma de divulgación de ese conocimiento científico para la población que no hace parte de ese ambiente académico. Es mucho más fácil entender por imágenes. Entonces, el primer feedback o el primer insight que yo traigo aquí en esta conversación, mirémonos, analicémonos y redescubramos cuáles son nuestras habilidades fuera del ambiente académico, fuera del laboratorio. ¿A nosotros será que nos gusta escribir? ¿Será que nos gusta escribir poemas? ¿Será que nos gusta leer cuentos? ¿Nos gusta leer algún tipo de, no sé, ficción científica? ¿Nos gusta escribir textos creativos o nos gusta escribir textos más técnicos? ¿Nos gusta tomar fotografías? ¿Nos gusta dibujar? ¿Nos gusta imaginar? ¿Somos más creativos o somos más quietos? ¿Nos gusta aparecer, conversar, hablar o nos gusta quedarnos en el detrás de cámaras y crear, editar videos? Nos gusta crear historias, nos gusta contar historias. Entonces, esas son preguntas que debemos hacernos y principalmente desde ese punto de vista de autoconocimiento, porque uno no se imagina que esas cosas que nos gustan pueden tener un impacto o nos pueden ayudar eh, en el desarrollo de nuestra carrera, sea científica o no. Entonces, al traer esas reflexiones sobre lo que a mí me gusta, qué es lo que yo sé hacer, que se junta con ese conocimiento científico, pensar en la divulgación científica más allá como una carrera o de una profesión para trabajar, estamos hablando de un área del conocimiento que se configura en el campo de la comunicación. Entonces es un área de conocimiento. Somos científicos que creamos un conocimiento nuevo a partir de un conocimiento que ya existe a través de libros, a través de artículos científicos, a través de imágenes, a través de algún tipo de concepto, referencias, solo que esa información es creada a partir de estrategias tecnológicas y utilizando habilidades de comunicación. Entonces la divulgación científica también traigo ese concepto porque hay que desmitificarla un poco porque tal vez se tiene en el imaginario que si se está en redes sociales se es bloguero, se es influenciador y no se ve de una forma como si se contribuyera a la sociedad con eso, sino a veces se ve de una forma peyorativa. Pero cuando se realiza divulgación científica, se está creando conocimiento científico a partir de un conocimiento que ya existe. ¿Y por qué la divulgación científica es tan importante? Porque se hace una democratización del acceso a la información y al conocimiento científico, se fortalece la ciudadanía, lo que lleva a generar debates de diferentes áreas y diferentes asuntos. Se le da a la sociedad informaciones basadas en ciencias a partir de referencias y fuentes confiables para que tomen las mejores decisiones relacionadas a su salud. Eso es lo que se llama alfabetización científica, que les comenté al inicio de la presentación, porque ese es el objetivo de la divulgación, alfabetizar a la sociedad, darle las herramientas, darle los conceptos de una forma clara, simple,
de conocimientos que vienen a partir de resultados científicos para que tomen las mejores decisiones en su día a día, como por ejemplo con la vacuna del COVID-19, que fue lo que pasó durante la pandemia. Se le estaba dando también a la sociedad toda esa información basada en ciencia, en evidencia científica, para que se tome la mejor decisión, para que se adhieran, que esa era la intención, adherirse a las campañas de vacunación para poder reducir eh, los casos de COVID y reducir asimismo la mortalidad por causa de la enfermedad. Y al final también se busca expandir el conocimiento que salga de las cuatro paredes de la universidad. Sin embargo, hay que también tener muy en cuenta que hoy en día, teniendo que la tecnología ya está bastante avanzada, existen canales de comunicación para nosotros poder divulgar nuestros resultados. ¿Y cuáles serían esos canales? Los tradicionales que nosotros conocemos, televisión, radio, periódico, sea impreso, sea digital, pero hoy en día con la tecnología, con el avance de la tecnología, tenemos también las redes sociales como estos canales de comunicación para pasar esa información científica a la sociedad, a la población. Y además de las redes sociales, existen otros medios de comunicación como blogs, insights, podcasts, eh, también existen programas de televisión streaming, no necesariamente está también en el televisor streaming, los periódicos y la radio. Solo que en este momento de nuestra conversación me voy a enfocar principalmente en las redes sociales, porque hoy en día yo creo que la mayoría, todos tenemos una cuenta, una red social, una cuenta en alguna red social. Y cuando nosotros vamos al concepto, a lo que significa la red social, es una red que conecta personas. Entonces, partiendo del principio que la red social conecta personas, nosotros debemos, cuando estamos en esa red, lo que buscamos, además de pasar esa información, es generar una conexión con esa persona que está al otro lado. Nosotros estamos conversando con esa persona. ¿Y cuáles serían las redes sociales pues, más utilizadas por la población en general? No solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces tenemos Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Sheets, ahora que antes era Twitter, y ahora tenemos TikTok, pero también hay otras redes como Telegram, Snapchat, creo que hay otra, pero ahora no recuerdo. Pero estas son las principales redes por las cuales nosotros podemos divulgar esa información. Y teniendo en cuenta que hay que usar las redes sociales principalmente para hacer esa divulgación científica, yo quise investigar cómo estaba Colombia digitalmente, cómo es el panorama de Colombia ahora. En esa búsqueda encontré este informe de la empresa Branch, que es una empresa de marketing digital, donde muestra una estadística de la situación digital en Colombia en este año, ¿cierto? Y algunos de los datos que ellos traen en ese informe, yo quise traerlos aquí porque para la divulgación, pensando en la divulgación, son datos muy importantes. Vamos a ver si yo consigo, a ver, puntero. ¿Se ve el punterito? Bueno, Sí, ahí se ve. ok. En resumen, Colombia, todos estamos conectados. Yo creo que todo el mundo está conectado. Entonces, considerando la población, según este informe, tenemos 52 millones en media de personas, la población colombiana, y podemos ver que 77.02 millones tienen conexión a un celular. 39 millones de individuos utilizan Internet y 36.70 millones de usuarios en redes sociales. Es mucha gente. Entonces, están conectados, todos estamos conectados y hoy en día no tenemos cómo vivir sin las redes sociales, ¿no? Porque hace parte de nuestro día a día, en el trabajo y lo utilizamos también para estar conectados con la familia y compartir experiencias que no se pueden hacer de forma presencial. Y aquí en el dispositivo
propiedad de los dispositivos. Entonces, porcentaje de usuarios de Internet de 16 a 64 años que son propietarios de cada tipo de dispositivo. Entonces, el 98.8% de la población tiene cualquier teléfono móvil, sea el inteligente, principalmente inteligente, y teléfono básico 12.1% y 66.4% tiene conexión o tiene un computador. Entonces, la población colombiana está conectada 100%, sea de una forma móvil o sea una forma, un home office en casa a través del computador. Eso quiere decir que estamos todos conectados y la mayoría de la información la podemos encontrar a través de las redes sociales principalmente o del Internet en general. El tiempo diario dedicado a los medios de comunicación, la cantidad de horas que el usuario utiliza Internet a partir de los 16 años, 8 horas con 43 minutos. Eso aquí también tiene que ser una alerta para nosotros, no solo para la divulgación, sino en términos generales. Hay que salir un poco de las redes sociales y del Internet en general. Tiempo dedicado para ver la televisión, 3 horas con 27 minutos. Tiempo dedicado al consumo de redes sociales, 3 horas con 23 minutos en media. Y tiempo dedicado a otros medios de comunicación, otros medios de información, 1 hora y 28 aproximadamente. Tiempo de música, tiempo para escuchar la radio, tiempo para escuchar podcasts. En Colombia parece que a las personas no les gusta mucho escuchar podcasts. Y tiempo utilizado para videojuegos. Entonces, cuando nosotros vemos estos datos, ¿qué es lo que nos trae? No, la mayoría de la población está conectada a través de Internet. La televisión ya no tiene ese mismo impacto que tenía antes, principalmente con estas nuevas generaciones. Entonces, eso ya empieza a darnos un indicio, bueno, ¿cómo voy a llegar a la población? Entonces, ahí empiezan a surgir las estrategias de cómo voy a divulgar esa información para la sociedad. Y el resumen de las redes sociales. Entonces, aquí titulares sobre la adopción y uso de redes sociales, o sea, los que tienen usuarios. 36.70 millones de personas tienen usuarios en alguna red social, no especifica cuál. Entonces, eso también ya nos empieza a dar una señal. Y cuando ya vamos específicamente cuáles son las plataformas que más se utilizan en Colombia, vemos que tenemos WhatsApp en primer lugar, Facebook, Instagram. Luego ya sigue Facebook Messenger, TikTok, Telegram, Pinterest, LinkedIn y Snapchat. Yo traje este gráfico, no es relacionado con divulgación, este gráfico es esta información es de marketing digital, pero es muy importante porque para divulgar nosotros necesitamos estrategias de marketing digital si queremos hacerlo a través de las redes sociales. Y aquí ese gráfico nos muestra que el porcentaje de usuarios que utiliza Internet entre 16 y 64 años descubre nuevas marcas, productos y servicios a través de cuál canal. La mayoría, según el estudio, 38.6%, lo descubre a través de aplicaciones de redes sociales. Luego sigue recomendaciones boca a boca, sitio web de marca, en fin. Pero ¿cuál es el punto aquí? Las redes sociales es el principal medio de consumo para descubrir una marca, para descubrir un producto, un servicio. Por lo tanto, yo puedo suponer que también es el principal medio en que la población puede buscar conocimiento o puede buscar resolver una duda. Entonces, para divulgar resultados científicos no necesitamos inventar la rueda, no necesitamos hacer cosas mirabolantes. En estos artículos, en estos reportajes de 2023 del periódico El País, muestra que 76% de los colombianos, son datos de 2023, confía en los científicos. Confía en los científicos. Y este reportaje de Portafolio, donde investigaron cuáles son las profesiones y los oficios que generan confianza en la población, de manera global se encuentran los profesionales del área de la salud,
Y los científicos se encuentran con un porcentaje de 57% solo detrás de los médicos, seguido junto al de profesores. Entonces aquí ya tenemos dos cosas. El científico genera ciencia, genera datos, resultados científicos y además el científico es un profesor especializado en un área. Entonces se juntan estas dos cosas, eh, la confianza ya se tiene. La población ve al científico como esa persona de referencia con la cual se puede educar, con la cual puede resolver dudas. Entonces, si la confianza, si ya tenemos la confianza, que es lo más difícil y es lo más importante para poder divulgar nuestros conocimientos, ¿qué es lo que falta para hacer divulgación de nuestros resultados? Habilidades de comunicación, principalmente eso. Y a lo largo de los 4 años, 5 años que llevo dentro del área de comunicación científica, las habilidades de comunicación hacen parte de esas soft skills, que son esas habilidades brandas, esas habilidades sociales que dentro del área científica muchas veces no son estimuladas, no son enseñadas de la manera correcta, entonces no sabemos cómo hacer, no sabemos qué hacer. Esos datos de Brasil son no encontré datos colombianos, pero leyendo los dos artículos anteriores y esta información, yo puedo suponer que son parecidos, en que se hizo una encuesta en 2019 por la científica Vanessa Oliveira, que escribió la guía de divulgación científica en redes sociales. Ella hizo esa investigación utilizando sus redes sociales y ella preguntó si las personas les gustaría leer sobre noticias de ciencia, les gustaría saber de ciencia. 92% respondió que sí. Si usted tiene acceso a noticias de ciencia, 63 respondió que sí y 37% respondió que no. ¿A usted le gustaría tener acceso a más noticias sobre ciencia? 97% respondió que sí. Para usted, para la persona que está leyendo esa encuesta, la ciencia es 61% respondió que difícil. Y si usted ya escuchó a alguien o escuchó hablar de algún evento grande de divulgación científica en su ciudad, y 69% dijo que no. Yo sé que el N experimental en esta charla es bastante bajo, considerando la población colombiana, pero yo quisiera saber de las personas que están acá, si para ustedes la ciencia es que es fácil, es difícil, el acceso a la información es fácil, es difícil. ¿Habían escuchado sobre divulgación científica? ¿Sabía qué era eso? Me gustaría saber eh, de ustedes. No estoy viendo, si me escriben por el chat, no estoy viendo. Pueden abrir el micrófono y pueden hablar. Bueno, mientras alguien se anima a contar, pues yo como química farmacéutica considero que o sea, el acceso a la información científica no es muy amplio para la población general. Si hay algunas cuentas que al menos yo sigo en redes sociales de información científica, hay una que se llama Shots de Ciencia, me parece muy chévere, pero tiende a ser como muy miscelánea, ¿cierto? Habla de muchas cosas. Uh Y -huh, en el tema de medicamentos, específicamente porque es mi área, no he encontrado como algo que me dé suficiente información. Sí encontramos algunos como de farmacología que hablan quizás de los mecanismos de acción de medicamentos, uh pero -huh, es un lenguaje como para otros profesionales, no para la gente. Y uh -huh, nosotros, desde la universidad, tenemos un servicio de orientación farmacéutica y alimentaria que se llama Sofía, uh y el -huh, gran reto ha sido poner esa información que nosotros tenemos al servicio de la comunidad. Y uh obviamente, -huh, pues, encontramos el reto de hacer que sea llamativo, hacer que una persona lo quiera consumir, que lo quiera leer, porque obviamente
como científicos a veces no sabemos cómo poner Ujú, las cosas más bonitas. ujú, Y ahí entra esa parte que tú dices de las otras habilidades. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una gran habilidad para el diseño y también para las redes sociales. Y por eso me hicieron como el llamado a Sofía de, venga a ver cómo podemos hacerlo. Y aún seguimos en ese descubrimiento porque creo que todavía no salimos de la audiencia principal que es Universidad de Antioquia. O sea, necesitamos como expandir. el paciente sea quien lo vea. Ese es el gran Ujú, reto. ujú, Y sí entiendo, quisiera sí. ver qué dicen las otras personas que están conectadas al respecto. Sí, solo no tengan miedo, hablen. También tenemos aquí población, tenemos usuarios también, entonces es muy bueno, esta es una oportunidad para poder hablar sobre eso, porque asimismo nosotros como divulgadores de ciencia podemos saber cómo hacer, porque también depende mucho de la población en general, cómo nosotros podemos hacer. Igual esos puntos lo voy a abordar más adelante. Y eso sería muy interesante, que la población a la que necesitamos llegarle nos dijera cómo sería la forma de llegarle, o sea, cómo le Ujú, gustaría que le habláramos. ujú, Y eso es crucial, solo que hacer ese acercamiento es el que se nos dificulta un poco, porque uno ujú, diría, voy a hacer encuestas para preguntarle a la gente, pero ¿cuántas personas llenan encuestas? ujú, ujú. Mm, no quieren hablar, no nos quieren contar. Mm, bueno, yo voy a contar una experiencia que lo vivo todo el día, todo el día no, lo vivo en momentos muy puntuales desde el punto de vista familiar, que voy a interrumpir, es que no sé si me estoy reflejando. Eh, yo, mis padres son hipertensos, los dos, ¿cierto? Y principalmente mi mamá es una persona polimedicada. Entonces aquí como ya hablamos como farmacéuticos, entonces a pesar de que yo trabaje con comunicación, ese lado farmacéutico todavía siempre está ahí y esa parte de consulta y esa parte de información siempre va a estar ahí, tanto que el postdoc que volví fue en ese sentido, juntar las dos cosas, información y consulta, asistencia farmacéutica. Entonces siempre existe ese cuestionamiento. Es que tantos medicamentos que yo ya tomo, el médico o la médico me mandó tal cosa. Ah, pero es que yo ya tomo tantas cosas, entonces yo, ¿qué hago? Entonces, cuando esa persona viene y me pregunta, ¿qué hago? Ahí yo ya estoy entendiendo que hay una duda, hay una pregunta que hay que ser resuelta. Entonces, digamos que ese es como el primer tips que yo puedo decir. No, escuche. A veces no necesitamos que nos digan en encuestas. ¿Es lo ideal? Sí, porque la persona viene y habla con nosotros y uno sabe, y es algo que hoy digo más adelante en la presentación, hay que preguntar, hay que hacer encuestas. Pero en medio de la conversación, cuando usted está con la persona y la persona le pregunta, ¿cómo hago? Ahí yo ya, si ella me pregunta, ¿cómo hace? Es porque tal vez otra persona tenga la misma inquietud. Sucedió con mi papá semana pasada, tanto que le dije que fuera mi modelo. Yo le dije, pa, necesito que sea mi modelo. Le enviaron un medicamento. Esta es clásica. Es que no está la concentración la cual yo necesito. Me dieron de 20, pero necesito de 10. ¿Qué hago con el resto? Ahí ya usted tiene otra pregunta. Yo, me está preguntando, ¿qué hago con el resto? Porque son dudas que uno se queda como, para uno es común porque hace parte de nuestro día a día, pero para la persona que está con el medicamento ahí, ¿yo qué hago? Entonces ahí viene esa parte farmacéutica, farmacotécnica y que todos nosotros sabemos. Entonces la respuesta que yo doy es la siguiente, no, no hay forma de tener otro medicamento
con la concentración que usted necesita, ¿no? Se tiene tal, entonces, cuando nosotros estamos en la facultad tenemos esa duda no, esa cuestión de farmacotécnica, no puede dividir el medicamento a la mitad, no puede partir el medicamento, porque eso va a generar algún tipo de falta de eficacia de su medicamento. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Entonces también viene el otro punto. Uno como profesional, como científico, tiene que salir de esa burbuja de que es perfecto porque la teoría dice que debe ser así, pero en la realidad nosotros sabemos que no es así. Entonces, ¿qué se hace? Entonces nosotros como farmacéuticos, ¿qué podemos decirle a esa persona qué hacer? Entonces la intervención que hago es la siguiente, ok, no se puede, entonces hay comprimidos que vienen con ranuras por cuestiones de diseño, farmacotécnicos del medicamento, entonces usted va a intentar partir eso a la mitad, consumir la mitad, sin embargo eso no me va a garantizar que la concentración real sea la mitad de lo que usted está tomando. Sin embargo, yo en esta condición prefiero que sea así a que no lo tome. Si la otra mitad usted la puede descartar, descártela. Pero no la va a tirar al baño, no la va a tirar al lavamanos, no la va a tirar al desagüe, no la va a tirar a... No, va a colocar una bolsita, va a ir recogiéndolo, lo va a sellar, lo va a guardar y va a ir a la farmacia, ellos vienen en IKEA, en el Éxito, y va a buscar el punto azul que cada farmacia tiene para usted hacer el descarte correcto del medicamento. Ok, ok. Ahí yo entiendo que yo estoy haciendo una divulgación. Y ahí yo entiendo que la persona tiene una duda. Entonces yo me pregunto, si mi papá me pregunta eso, puede ser que otras personas tengan esa misma duda. Entonces a veces eso fue un ejercicio que a lo largo del tiempo yo fui haciendo de, bueno, espere, yo me salgo de esa cajita un poquito y escucho cuando la persona está hablando, qué es lo que me está diciendo y qué puedo yo sacar de eso. Entonces, y ahí viene la cuestión de la realidad. O sea, la teoría es una cosa, vamos a hablar de cómo podemos hacer desde el punto de vista de nuestro conocimiento y nuestro punto de vista, qué podemos hacer. A la pequeña ya quiere entrar y participar. Entonces, esa sería esa habilidad de comunicación, de escucha activa de nuestra población y tratar de sacar la información. A veces es difícil que ellos nos digan, entonces en medio de la conversa uno tiene que sacar. Y ese ejercicio me trajo esa cuestión de hacer el tema interesante. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? Entonces, esa habilidad de comunicación, de escucha activa, es bastante importante para poder crear ese contenido a partir de nuestro conocimiento para llevarle la información que la población quiere. Entonces es un ejemplo práctico. Y probablemente para muchos la ciencia es difícil, es que yo no entiendo, es que no me parece, no consigo entender. Entonces, ustedes recuerdan el video que Mónica pasó al inicio. Eso fue en 2021, ahí también yo no me estoy fijando mucho en la parte visual mía y la falta de jeito, en portugués se dice jeito, de forma de hablar y postura y tal, pero dentro del video yo hice varios comentarios que los saco en esa lista. Yo empiezo el video porque veo un dato, un resultado científico a través de fuentes confiables, a través de la televisión, y le digo a las personas, tienen dudas, tienen preguntas, ¿qué quieren saber sobre eso? Les dejo una cajita de preguntas para que me digan, ta, ta, ta. A partir de eso, yo busco fuentes confiables para poder argumentar una respuesta positiva o negativa. Necesito despertar el interés de esa persona,
pero también la persona debe darme esas informaciones para yo saber qué le interesa. Y a partir de ahí yo ya creo el contenido a partir de un lenguaje claro, simple, que no tenga tantas palabras técnicas y cosas que las personas no consigan identificar. Y lo ideal para poder llegar a más personas es siempre pensar en un contenido que pueda ser compartido, que sea, como dice uno en redes sociales, viral. Pero además de todas esas cuestiones técnicas, hay que tener escucha activa. Hay que escuchar a las personas, hay que tener empatía, tratar de entender en qué posición la otra persona se encuentra, pensar en esa cuestión de oratoria, las personas que tienen esa facilidad de hablar escrita. No todo mundo se siente bien estando en un video o hablando. Hay personas que escriben, diseñamos, Mónica y yo diseñamos también. Entonces, usar todas esas herramientas para poder hacer esa información mucho más atractiva y utilizar herramientas de marketing digital porque a partir de ahí nosotros podemos ser estratégicos y entender qué es lo que las personas quieren saber. Entonces, lo primero habría que analizar cuál es la red de mayor o menor audiencia. Ya se vio que en Colombia Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram son las tres principales redes. Entonces, bueno, hay que analizar el tipo de contenido que cada red tiene. Sabemos que Instagram es mucho más visual, es mucho más de videos, es mucho más de videos cortos. Las personas no leen leyendas muy largas, a diferencia de Facebook. Entonces, a veces el formato que yo uso en una red social no me sirve para otra red social. ¿Qué me dice la población? ¿Qué me dicen las personas? Escoger un nicho. Nicho es un tipo de persona. Lo que decía Mónica sobre esa cuenta científica que ella acompaña, que es una miscelánea. A eso se habla de todo. Eso a veces confunde, porque uno no sabe qué esperar. Uno a veces no sabe qué información le va a llegar. Entonces, cuando uno se enfoca en una información, en este caso de Sofía, que son medicamentos, que también los acompaño y los sigo, yo sé que voy a esperar ahí. Entonces, si yo ya sé que voy a esperar ahí, esa puede ser una fuente de información a la cual yo voy a ir sin pensar dos veces. Tratar de crear un contenido relevante, que sea novedoso, accesible, que sea actual. No es también solamente la cuestión de la escucha, sino estar pendiente de periódicos, de redes sociales, de saber cuál es el asunto que se está hablando en el momento y que pueda ser de interés de la población. Trabajar un lenguaje claro sin tantas palabras técnicas que se pueda compartir y siempre comenzar con una pregunta. Para nosotros, el cerebro, o sea, usted sabía tal cosa, cómo se hace tal cosa, ya te habían comentado tal cosa, ya te pasó tal otra. Yo les preguntaba al inicio, eh, ¿cómo se hace la red? ¿Cómo divulgo resultados? ¿Cómo se hace eso? No, pero antes espere, yo le digo otra cosa. Usted son pequeñas, vamos a decir, no sé, en español, gatillos o conectores. Es la forma de usted crear la historia para que la persona pueda acompañar el raciocinio de lo que usted está diciendo. Entonces, siempre comenzar con una pregunta para llamar esa atención de la persona y explicar el por qué se está publicando esa información. Y es muy importante analizar las estadísticas y los números porque así mismo uno sabe qué estrategias va a utilizar. Yo aquí traje una herramienta que es muy útil para divulgar resultados que se llama Answer the Public. Es un site que se utiliza en marketing digital, pero también uno lo puede utilizar para lo que uno necesita, para saber qué es lo que las personas preguntan en Google, qué es lo que la gente busca en Google. Yo quiero saber tal cosa. Entonces voy a ir a Google y entonces, si queremos saber sobre divulgación, aquí está en portugués, es insira un tema, marca o producto. O sea, agregue, escriba. Entonces, eso también puede ser una buena estrategia para saber qué es lo que la gente pregunta cuando va a Google, porque Google sigue siendo el mayor site de búsqueda. Y eso nos puede dar una idea de qué contenido crear que a las personas le puedan interesar.
y que esté en alta. Entonces, por eso traje esta herramienta. Es gratuita, pero también tiene la versión paga. Yo utilicé la versión gratuita y me funcionó súper bien. Entonces, es una recomendación para poder utilizarlo. También tenemos que estar en ambientes donde las personas que hacen lo que nosotros queremos hacer están. No sé si en Colombia se divulga mucho, no tengo ese conocimiento porque pues no vivo en el país. Sin embargo, entrando pues al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que eso sí lo hago con cierta regularidad, eh, se creó el primer encuentro nacional de divulgadores científicos el año pasado y hicieron ese evento en noviembre al 1 de diciembre de 2023. No sé si este año habrá edición o hubo edición. Eh, Está esta cuenta de Instagram del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que todo es ciencia, y lo importante es que se está trabajando en avanzar en la divulgación científica. Principalmente lo que se busca es construir ese pensamiento crítico de la opinión pública, dar información verídica, combatir fake news, noticias falsas, y que la sociedad pueda tener un pensamiento crítico para tomar las mejores decisiones. Y lo más importante es que un divulgador científico tiene una responsabilidad política y ética. Por lo tanto, un divulgador científico no es un bloguero, no es un influenciador en el sentido de la profesión. Influencia, sí, porque la información que está pasando puede generar una acción de una persona o no. Pero siempre hay que tener en cuenta que es una persona que tiene un rigor científico y que utiliza las redes sociales para llegar a la población. Entonces, siempre estar en los ambientes donde los divulgadores científicos estén para poder crecer y poder eh, mejorar y adquirir más habilidades. Algo que es muy importante cuando se realiza divulgación científica es los derechos de autor. Eso es algo muy delicado porque se utilizan informaciones científicas a partir de artículos científicos, se utilizan imágenes cuando no se hacen de forma personalizada. Entonces tenemos esa costumbre que ahí voy a entrar a Google, esta imagen está bonitinha, pum, deja yo pego aquí, copio y pego. O yo cojo esta frase de este artículo, copio y pego. Existen derechos de autor que deben ser respetados de las revistas científicas. Muchas veces las revistas científicas no abren o no disponibilizan esos artículos para que usted pueda utilizarlos para divulgación científica. Entonces es importante tener eso en cuenta y observar principalmente si se tratan de textos o imágenes que están cobijados por la ley no, por las reglas de Creative Commons, que son normas de derechos de autor, que tiene diferentes categorías, donde algunas se pueden citar sin ningún problema, utilizar la información para reproducirla, se puede modificar, se puede cambiar, porque de todas formas cuando se hace divulgación científica se está colocando la información en la red social y los derechos de autor deben ser respetados. Y ahora pues con la inteligencia artificial, eso también es un tema que lleva a mucha discusión, principalmente cuando se genera, y hablo de mi área de actuación, cuando se generan imágenes, porque sabemos que todos los datos y todas las imágenes o todo lo que genere, por ejemplo, ChatGPT viene de un banco de datos que fue alimentado de otros estudios y uno no sabe si esos estudios, esas imágenes están liberadas para uso o no. Ese es un tema polémico, eso todavía pues sigue en discusión hasta qué punto se llega a esa cuestión de los derechos de autor, pero siempre es bueno tener eso en consideración a la hora de realizar divulgación, o tratar al máximo de obtener los permisos si es necesario, pero hay artículos que son Creative Commons, imágenes Creative Commons,
sites de imágenes gratuitas donde se pueden utilizar fotos, iconos, imágenes que están libres de algún problema para poder hacer nuestra divulgación científica. Y caminando para el final, ¿por qué es tan importante la divulgación? Yo traje esas tres imágenes, esos tres prints, porque la divulgación científica, como les comentaba en un inicio, da esa democratización de la información y también da esa alfabetización de la comunidad, de la población, para que pueda tomar las mejores decisiones y poder entender qué es lo que está pasando y poder debatir y poder tomar decisiones. Entonces, esos tres ejemplos, aquí este caso de esta niña que infelizmente con 1 año y 8 meses veio a óbito por un uso inadecuado de medicamentos. Ahí usted se pregunta, bueno, como sociedad, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Nosotros obviamente confiamos en el profesional de salud, el farmacéutico, la farmacéutica que esté ahí. Sin embargo, nosotros sabemos que en una farmacia, en una droguería, no es un lugar para aplicación de ese medicamento. Ese tipo de información debe llegar a la población debe saber eso para tener esa conciencia. El profesional también que está allí debe tener esa conciencia de que no se debe hacer eso. No está reglamentado, no hace parte de las actividades que se pueden hacer. Entonces, la divulgación nos ayuda también a eso. Sabiendo esa información vamos a evitar uso inadecuado, errores de medicación, errores de dispensación, errores de administración. Aquí este caso, que es aquí en Brasil, recientemente se tomó Anvisa, sería Invima, aquí en Brasil se tomó la decisión sobre los implantes hormonales. Aquí se está debatiendo mucho esa situación de implantes hormonales llamados chip de belleza, chip de belleza, que son implantes hormonales manipulados, hechos en farmacias de manipulación. Pero ahí también viene una cuestión sobre, eso está con un embasamiento científico, eso tiene informaciones de peso, tiene evidencias verídicas de peso para poder decir que sí se autoriza esa comercialización de ese tipo de productos. Entonces aquí traigo un comentario. Se encuentran muchas publicaciones científicas con errores groseros, graves errores metodológicos, lo que hace que las personas que no tienen ese conocimiento científico sean engañadas muy fácilmente. Entonces eso lleva a tomar informaciones equivocadas y también se puede generar fake news que pueden llevar a muchos problemas, reacciones adversas, problemas relacionados con medicamentos. Y este artículo, que a mí me pareció sensacional, fue publicado por el Grupo de Prevención y Promoción Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, que era la identificación de influenciadores y caracterización de la publicidad de medicamentos y suplementos dietarios en Instagram. En ese artículo, que también recomiendo la lectura, se hizo un estudio muy interesante y mostraban que algunos suplementos dietarios que son divulgados por influenciadores en Colombia, algunos ni siquiera tenían registro sanitario, algunos ya tenían el registro sanitario vencido y algunos suplementos dietarios, dentro de la publicidad que se hacía de esos suplementos dietarios, se alegaban algún tipo de beneficios y se alegaban cosas que no condicen con el producto y que el producto no promete eso. Entonces, cuando se realiza una divulgación científica de una forma seria, de una forma bien estructurada, con embasamento científico, con referencias y fuentes confiables, se le da a la población toda la información para que también pueda tomar esas decisiones que pueden afectar su salud y la salud de la comunidad como un todo. Entonces, la divulgación científica es importante por eso.
¿Y por qué los científicos deben estar en las redes sociales? Principalmente por una cuestión social y una cuestión ética. Eso hace parte de nuestra formación. Es importante hacer esa divulgación y no necesariamente pues los científicos, pero también dentro de las instituciones de salud, dentro de las empresas, dentro de los hospitales, donde se tenga un profesional, en este caso farmacéutico, tiene todas las capacidades y tiene todas las condiciones de poder crear, crear contenido para la sociedad de una forma fácil, de una forma clara, para que ese paciente tenga toda la información que necesita para evitar errores de medicación, para mejorar la adhesión al medicamento, desde exposición y desde su lugar de trabajo, para traer conciencia, consistencia y mayor conocimiento para debatir, tornar público lo que se está haciendo en la academia, también ser un vehículo periodístico. Ustedes están viendo que pues, yo estoy hablando de cómo hacer divulgación, pero en ningún momento estoy hablando sobre periodismo científico. Eso hace parte de esa es otra rama dentro de la comunicación, pero nosotros podemos ser vehículos para darles esas informaciones a los periodistas para que puedan realizar esa divulgación en medios tradicionales, por ejemplo, como la televisión y el periódico, ampliar la interacción social y hablar directamente con la población. Y traigo esta última pregunta. Si existe una educación formal para ser divulgador, en Brasil, que es el lugar donde yo resido y del cual tengo información, existe el mestrado, sería maestría de divulgación científica y cultural, y la especialización en periodismo científico por el Laboratorio de Estudios Avanzados de Periodismo de la UNICAMP, la universidad donde me formé, del laboratorio LabJOR. Es reciente, eso también fue generado por una demanda de necesitar divulgar más informaciones. Es reciente. Aquí en Brasil existe esa formación, pero en términos generales en Colombia yo no he escuchado lo que conseguí investigar. No hay una formación formal, pero lo que sí se pueden hacer son cursos para mejorar nuestras habilidades de comunicación, hacer cursos relacionados a comunicación, no de ciencia, sino comunicación en sí, para mejorar nuestras habilidades sociales, para tener herramientas de marketing, por ejemplo, para nosotros poder, se me viene la palabra en portugués, aprimorar, mejorar o tener más conocimiento y poder aplicarlo dentro de nuestras actividades de divulgación. Entonces, como reflexión, yo traigo que necesitamos salir de nuestra burbuja académica o de nuestra burbuja institucional y vamos a preguntarle a la sociedad cuáles son sus dudas y sus necesidades. Y para que la divulgación científica ella esté rodando y que ella sea cada vez mejor, hay que tener estrategia y entrenar, ensayo, error. Probé, me funcionó, no me funcionó, vuelvo y hago, si esta forma de pasar la información no me funcionó, si la puedo cambiar en otro formato a ver si sí funciona, y así. Esa es la forma en que creo que podemos llevar más información y tratar de mejorar el engallamiento, que sería esa interacción de la sociedad con nuestro contenido, hasta que llegue un punto que llega un punto en el que ya se expande, en el que ya sale. Al inicio yo les conté que en 2021 yo no tenía mucha audiencia en Colombia, pero llegó un momento de algunos años para acá que esa curva empezó a cambiar. Y pienso que viene mucho también sobre esa cuestión de la estrategia, de saber cómo hacer las cosas. Pero si yo no pruebo, si no hago ensayo-error, yo no voy a saber. Entonces es seguir intentando, seguir probando hasta que lleguemos en un punto en que sepamos cómo comunicarnos de una forma mucho más asertiva a nuestra población. Y era eso que quería contarles, compartirles en este rato. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme y si tienen alguna pregunta, por favor, eh, siéntanse en la libertad de poder hacerlo. Muchísimas gracias, Sandra, por todo lo que nos compartiste hoy. La verdad es que sí, esto es muy importante, pero
se ve como las personas no, creo que no le dan la relevancia que tienen. Yo hablé, invité a cientos de personas, creo que lo rodé por todas Sí, partes, claro, no es algo que consideren necesario o que dicen, no, yo para eso no sirvo, pues para qué, qué voy a aprender de eso, ¿cierto? Eh, ujú, pero creo que estamos sembrando como las primeras semillitas en estas áreas también sí, y, y creo que estamos con la convicción de que es algo importante. sí. Entonces, seguiremos en esa labor. Me espejo mucho en ti, en ese sentido, tipo, eh, porque, bueno, como dije en el principio, yo soy emprendedora, eh, y cuando se tiene esa, porque digo que me espejo en ti porque veo que la situación es muy parecida, tiene algunas similitudes en que, bueno, usted es científica, usted tiene una carrera académica, pero al mismo tiempo se tienen esas habilidades de diseño, se tienen esas habilidades de fotografía, pero eso que tiene que ver con un trabajo de laboratorio, pero como así que usted toma fotos y hace ilustraciones científicas, que es lo que yo trabajo actualmente. Pero usted no es científica, pero usted no hace medicamentos, o sea, usted no es la que está allá. Entonces, por eso también traje esa cuestión de las carreras al inicio, porque para mí también fue un choque muy grande, porque uno está acostumbrado a un patrón, es para hacer así, así asado, y la comunicación no se le da la importancia que amerita. Dentro de las funciones de un científico está eso, comunicar ciencia. Eso hace parte de, de nuestra labor diaria. En Brasil, por ejemplo, ahí ya se ha avanzado mucho en esa cuestión de la divulgación científica, principalmente después de la pandemia. Ya hay instituciones que ya están generando programas, becas y programas para divulgadores científicos, para que puedan tener inversión para hacer un podcast, por ejemplo, de un tema en específico. Ya los editales para proyectos, aquí ya se está abriendo ese espacio para divulgadores científicos. Hay, ¿cómo se llama? Comités evaluadores del área de comunicación para evaluar ese tipo de proyectos. Entonces se está viendo y cuando se envían proyectos de investigación para pedir algún financiamiento por 2, 3 años, tal, dentro de los editales existe ese punto, bueno, y de divulgación, ¿qué va a hacer? Claro, muy enfocado en publicación de artículos científicos, en revistas indexadas, pero ya se está abriendo esa brecha de, bueno, y a la sociedad, ¿cómo le vamos a devolver esa información? Entonces, en Brasil en eso ha invertido y todavía falta, no se tiene ni siquiera ese conocimiento de que existe esa otra parte dentro de la carrera científica, entonces estamos desbravando caminos. No es fácil. La ilustración científica aquí en Brasil está empezando bueno, es necesario. Se ve todavía como un gasto, no se ve como una inversión de diseminación de conocimiento y que eso puede generar más visualizaciones de su trabajo, puede generar más proyectos, puede generar financiamiento, colaboraciones con otros colegas aquí o en cualquier lugar del mundo, pero a los poquitos vamos sembrando. Exactamente. Y hay un dato ahí muy clave que quiero dejar y lo trabajo mucho desde el área de fotografía y es que nosotros decimos somos seres visuales, pero ¿qué dato nos respalda esto? Resulta que el 80% de la información que nos llega a nosotros a través de nuestros cinco sentidos, el 80% entra por los ojos. Por eso somos seres visuales. Y Ujú, con este uso de las tecnologías, que me pareció súper acertado el dato que nos trajiste de cuántos tenemos celular, tenemos redes sociales, ahí se ve como esa conexión entre lo que tenemos a la mano y lo que estamos ujú, construyendo.
estamos consumiendo puro contenido audiovisual. Sí, Entonces, ahí es donde la ciencia tiene que entrar para contrarrestar esa desinformación y hablar de verdad con datos y hechos reales apoyados por la ciencia. Lo que tú decías también sobre la confianza me gustó muchísimo porque ya la confianza la tenemos, solo nos falta es comunicar para que, porque ya nos creen, sí. nos falta es Y comunicar. eso fue para mí, porque yo confieso, yo pensé, no, que voy a charla, no, cómo voy a hacer una divulgación, nosotros tenemos la habilidad de aprender las técnicas, sea más rápido, no tan rápido, pero hay cosas que van más allá de yo saber manejar un celular, de yo saber tomar una fotografía o de yo saber ilustrar. Eso es técnica, eso es algo que yo entreno, eso es algo que yo con un tiempo y dedicación yo lo voy a aprender. Pero para divulgar ciencia, ¿qué se necesita? Conectarse con las personas. Y yo no me voy a conectar con alguien que yo no confío, Ujú. que no me pasa esa credibilidad, no me pasa esa confianza de que, hombre, por eso es que infelizmente estamos teniendo muchas fake news y mucha desinformación porque hay personas que tienen ese don de la palabra y tienen ese don de la comunicación que nosotros científicos nos cuesta desarrollar. Y es que es ahí el problema. Yo recuerdo ahorita un dato de una divulgadora científica que acompaño aquí en Brasil. No recuerdo exactamente las palabras, pero era en la palestra, la conferencia que ella dio, dijo eh, que era muy difícil cuando ya la desinformación está, es muy difícil volver atrás, porque ya esa sale, se espalha rapidito, esa corre rapidito. Y WhatsApp es uno de los principales, es una de las principales fuentes de fake news cuando se miran entre las redes sociales, ¿no? Ya se fue. Usted solo ve a veces forward, 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 tipo, many forwards. Ya me ha pasado, entonces yo me quedo así, caramba, tipo, el daño ya se hizo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande de generar contenido basado en fuentes confiables. ¿Quién mejor que un científico que tiene ese entrenamiento para búsqueda de literatura bibliográfica y que sabe dónde debe buscar para poder darles esa información? Y una cosa también, y no lo mencioné, pero sobre la cuestión de las redes sociales, también hay que pensar, y eso es algo que me he cuestionado mucho, porque existe también esa exclusión digital, porque pensando en Colombia y Brasil, claro, no todas las regiones tienen acceso a Internet. Y hablo principalmente de la región de la cual yo soy quildoseña del Chocó. Ha mejorado mucho en muchas cosas, pero la conexión es pésima. Hay lugares que no llega a internet, por más que haya un celular, no llega a internet. Entonces también uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo quiebro esa barrera? Pero igual nosotros no podemos tampoco salvar el mundo, pues eso también fue algo que yo ya estoy curando. Pero es bueno también a veces uno preguntarse, bueno, ¿cómo llegarle a esas personas? ¿Cómo si no puedo directamente con ellas, puedo a través de los profesionales que están allá? ¿Cómo? Esos también son desafíos que tenemos por delante y esa parte digital es muy importante porque a medida que pasa el tiempo, eh, la tecnología llega y domina mucho más las cosas. Mira, Yamil nos hace una pregunta muy buena. Dice, como ciudadano, sin ser científico, ¿cómo puedo identificar si una fuente es confiable? ¿Hay alguna forma de verificar si la información procede de una fuente real y veraz? Bueno, esa pregunta es buenísima, Yamit, porque como les decía, cuando se hace el contenido, lo ideal es tener fuentes, referencias. Lo ideal es que la referencia siempre aparezca
en la publicación, al final o en la leyenda de la publicación. Casi siempre, y ese es un patrón que yo también veo, estudios científicos muestran que, es muy general, estudios científicos muestran que, por lo menos yo, Sandra, cuando hago una divulgación o hablo sobre algún asunto, yo disponibilizo la referencia. ¿Cómo? A través de un número que se llama DOI, que sería la identificación de ese artículo. Cuando una publicación es indexada en una revista, cuando es adjuntada en una revista, le dan una identificación. Esta es su cédula. De aquí para adelante, siempre que usted ponga ese número, va a aparecer el texto. Entonces es una buena manera de verificar, bueno, tiene referencia en la leyenda, tiene referencia al final del video. Eso también hace parte desde el punto de vista ético, usted realmente mostrar las fuentes en las cuales usted se está referenciando. Entonces esa es una forma de poder mirar si procede una fuente real. Normalmente esas referencias están en bases de datos y realmente la población que no es científica no va a saber, obviamente, pues buscar, voy a ir al PubMed o a esas bases de datos a buscar esa información. Sin embargo, con ese dato, al ponerlo en Google, por ejemplo, lo ideal es que aparezca ese artículo científico y que se pueda verificar eso. Esa sería una manera. No sé, Moni, tú si tienes Ahí otra estrategia, porque es que es complejo. lejos. Y yo lo quería, y bueno, uno puede tener un artículo y referenciarlo y poner el DOI, ¿cierto? Pero normalmente cuando uno hace referenciación, uno busca varias referencias. Varias referencias. Deberías entonces tener declaradas todo ese número de referencias y obviamente a las Ujú, personas les va a quedar muy difícil ir a leer porque ujú, también pasa que muchos de esos artículos han sido probados pero no tienen el rigor científico que se requiere, ¿cierto? Entonces ujú. creo que es bien complejo. ¿Qué haría yo como ciudadano, como de a Sí, pie? sí. De pronto sí al menos revisar que me muestre referencias y ojalá varias. Eso haría. Ujú, eso es Si bien. es algo que puede afectar mi integridad física, digamos, es un medicamento y tengo muchas dudas, podría hacer una búsqueda extra en Google como para ver si de pronto me salen otros artículos relacionados, ¿cierto? Ujú, Seguir sí, indagando, buscar un poquito exacto, más. exacto, exacto. Bueno, sí, yo voy hasta aprovechar ese gancho porque se presentó un caso semana pasada en una cena con unos amigos, eh, para que miren que no es solamente la gente a pie, sino pues la gente a pie que no tiene ese conocimiento, sino personas que hacen parte del medio académico, solo que de otra área, Ujú, hablando sobre intolerancia a lactosa. Porque hay un video en YouTube de una señora que hablaba que si que estuvo en yeyuno no sé cuántas horas, no sé cuántos días, y entonces eso le funcionó, y que un estudio publicado decía que si pasaba tantas horas en yeyuno y después consumía leche, eso disminuía la inflamación, en fin. Yo solamente me quedé así como, yo escucho, claro, y yo, Ay, la pregunta que yo hago es, como no es del área de la salud, y ese estudio es, ¿cuántas personas participaron en ese estudio? ¿Dice en algún lugar cuántas personas probaron eso? Entonces eso también es un tips para quien no es del área científica, cuando, no sé cuántos, ese estudio mejora, no sé o qué, ¿cuántas personas participaron de ese estudio? Eh, en ciencia se habla de n experimental, número de que esa muestra, población muestral para poder probar, testar un medicamento o algún producto. Porque es que no mostraba. Yo, entonces le funcionó a ella, pero no muestra si le funcionó a otra persona, o ahí ya usted empiece a cuestionarse.
¿Será? Porque, ¿cómo así? ¿Solo a ella y a nadie más? Nadie más. ¿No? Eso pasa mucho. En la academia eso se llaman estudios de caso, relatos de caso. ¿Qué pasa con una persona en alguna situación específica que tiene una condición específica, pero eso no representa una población? Ese tipo de cositas también pueden llevar a eso. Voy a averiguar. Déjeme, yo miro más a ver qué puede aparecer. Entonces, cuando solo sea un caso en muchos, dude un poquito. Vaya y busque otro poquito, principalmente cuando se trata de medicamentos. Muchas gracias Eso, por eso. Yasmin nos dice que mil gracias por la respuesta, muy útil. no, Bueno, muchas ¿alguien gracias. más tiene alguna pregunta? Ujú. Por ahí deje un enlace para que por favor registren la asistencia. Ahí también nos pueden decir como qué otros temas quisieran ver en este tipo de espacios. Ujú. No tengo más preguntas por aquí, Sandra. Y no Entonces, hay más. podemos ir cerrando. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy, por aceptar la invitación también para estar aquí y No, muchos muchas. éxitos a seguir divulgando todos esos conocimientos, ponerlos al servicio de... Ay, seguimos, Mónica, seguimos en la lucha. También muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un sueño participar del CEUA versión 2024. Y muchas gracias por abrirme este espacio. También continúa en ese proceso. Estoy ahí también acompañando a Sofía y cualquier cosa y lo que sea que pueda yo colaborar también estoy a disposición. Y muchas gracias por el espacio también. Listo. Y aprovecho que hablaste de Sofía, Ujú. para quienes están por ahí, nos pueden seguir en redes sociales, es el servicio de orientación farmacéutica y alimentaria. Por eso de pronto lo ven un poco misceláneo, porque Así. hablamos de medicamentos y alimentos, que también, Sí. pues yo ahora que estoy como en este lado, me he tenido que salir un poco de todo lo farmacéutico y he empezado a ver también el tema de alimentos y hay muchísimas cosas para aprender. Sí. Entonces, ahí les dejo el Instagram para que nos sigan por ahí en Sofía Ah, sí, yo y, estaba hasta buscando. y nos Pero ayuden a a divulgar. divulgar esta información. Hace poquito, hay unos temas que son muy ganadores. Por ejemplo, hace poco sacamos algo de vapeadores y eso, claro, fue Es, muy exitoso. Ajá. Entonces, qué estamos bueno. en ese ensayo y error también. Sí. En mi caso, pues yo estoy más muy enfocada en mi línea de investigación, ¿no? Salud de la mujer, pero yo traigo cuestiones de medicamentos, porque el área es farmacología. Entonces también a veces en mis redes sociales puede generar un poco de confusión, como, bueno, ¿qué? No, es que todo tiene que ver. Al final uno toca diferentes temas, pero todo gira en torno de un tema grande. A pesar de que Sofía sea de parte de medicamentos y alimentos, eso es un todo, que es la facultad Ujú, y las líneas de investigación. Entonces, también eso a veces es un poco complejo de explicarle a la población, pero yo creo que con constancia y siempre mostrando eso llega un momento que queda fácil de entender. ujú. Y Bueno, nada, ahora sí, gracias. feliz noche para todos, que descansen. Bueno, Nos seguimos viendo por ahí. sí. Chao, chao y muchas gracias. Chao. Sí.